Hola, 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 Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Es un gozo para mí el poder dirigirme a ustedes, el poder compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra. Quiero darle las gracias a nuestra amada pastora Luchi por extenderme esta invitación. La verdad es que cuando la pastora me llamó para pedirme que preparara un mensaje, pues me llené de mucho gozo, me llené de mucha alegría porque amo a mi iglesia, amo a mis hermanos, amo a mi pastora y quiero darle un saludo muy, muy afectuoso a ella de manera especial, nuestra pastora Luchi, pero también a los ancianos, a las ancianas de la iglesia, a los líderes, a los adoradores, a los sugieres, a los jóvenes, a los niños que ya no son tan niños, los dejé niños pero ya son jóvenes. Un abrazo fuerte para todos, los quiero mucho, los amo mucho en el amor de Cristo. También les enviamos un saludo muy especial de parte de nuestra familia, de mi amada esposa, la pastora Marubeni, y de nuestros hijos, Anuska, Kevin y Niveska. Siempre pues recordamos con mucho amor nuestra casa, nuestra iglesia, donde Dios nos acogió, donde Dios pues nos trajo para restaurarnos y para usarnos para su gloria, para su reino. Así es que mucho gozo de poder estar en este tiempo compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Espero que sea de mucha edificación, espero que sea de gozo también para ustedes el recibirla. Así es que yo les invito a que pues preparen sus corazones, abran sus corazones, despéjense de toda distracción, porque fíjense, el conocimiento de la palabra no basta, hay que tener conocimiento más el discernimiento, puesto que la letra muerta solo da conocimiento, pero la palabra viva nos da conocimiento más discernimiento. Así es que abra sus sentidos, disponga todo su ser a escuchar lo que Dios quiere hablarle hoy en este día, porque el conocimiento sin el discernimiento es pérdida de tiempo. Y no queremos eso, queremos una iglesia firme, queremos una iglesia de poder, queremos una iglesia llena de la presencia y del poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así es que ahí donde usted está, acomódese, ahí donde usted está, entregue toda carga al Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso que el Señor ha ministrado en mi corazón. El Señor, pues en este tiempo, desde que la pastora me notificó, pues he estado buscando el rostro del Señor. Y bueno, vamos a obedecer a lo que el Señor nos ha mandado. Así es que en esta mañana te bendigo nuevamente, bendigo tu casa, tu familia, bendigo la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Reciban también un saludo especial de sus hermanos aquí en Iglesia Cristiana Filadelfia, en Canadá, de toda la congregación, pues también siempre los recuerdan mucho y los llevamos siempre en nuestros corazones. Gloria a Dios, alabanza al nombre de Cristo. Así es que vamos entonces de inmediato a empezar a disertar la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y nos vamos a ir de una vez al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 16, versos 1 y 7. Así es que ubique su palabra ahí. Yo sé que es un pueblo apercibido, un pueblo que está ahí firme y que inmediatamente encuentra esa escritura. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 1 y 7. Gloria a Dios. Bueno, y leemos la palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice el verso 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Padre, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. A ti toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Señor.
bendícenos en esta mañana, sea sellada esta palabra en nosotros, Señor, no sea robada por ningún motivo, bendito Dios, sino que venga, Señor, a hacer el propósito para el cual ha sido enviada. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, vamos entonces a desglosar esta palabra como el Señor lo ha puesto en mi corazón. Y el tema bajo el cual quiero predicarle este mensaje es el siguiente: tiempo de revisar la medida de tu unción. Tiempo de revisar la medida de tu unción. Diga ahí donde está usted: voy a revisar la medida de mi unción. Diga dónde está usted: es necesario que yo revise cuál es la medida de mi unción en este tiempo que estamos viviendo. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Así es que empezamos. Miren, muchas veces pensamos que el ungido es solamente el pastor, es el profeta, el evangelista, el intercesor o el adorador, son los que tienen que tener unción. Pero la verdad es que la unción es cuando se unge a alguien o a algo, es algo como que se aparta para Dios, es alguien que se aparta para Dios. Entonces, hermanos, usted también tiene una unción que Dios le ha puesto, una medida de unción que Dios le ha puesto. Entonces, esa unción es como un sello, es como un distintivo, es lo que identifica a alguien que ha sido separado para Dios, que ha sido apartado, que ha sido llamado a servir al Señor, para que ese sello distintivo pues lo diferencie de los demás, para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas y también podamos impactar a la vida de los demás, de los que nos rodean, con esa unción, con esa presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, bajo ese concepto, vamos entonces, amados hermanos, a nosotros entender qué es lo que ha pasado aquí con esta unción de David. Y obviamente, si hablamos de la unción de David, tenemos que hablar de la unción de Saúl, que fue quien precedió a David. Así es que yo quiero que tú prestes atención para que vayas llevando una hilación, un seguimiento de las cosas que fueron sucediendo a estos dos hombres de Dios, de cómo Dios se movió, de cómo Dios obró y los usó a cada uno de ellos y cómo respondieron ellos. Y es una enseñanza para nosotros pues reflexionar, para nosotros sentarnos y analizar cuál es la medida de nuestra unción en este tiempo. ¿Cuál es tu medida, cristiano? ¿Cuál es tu medida, pueblo Filadelfia, de unción del Espíritu Santo en tu vida espiritual? Gloria a Dios. Entonces, analicemos primero cuál fue la forma, cuál fue, gloria a Dios, el tamaño de la vasija que se usó para ungir a Saúl y para ungir a David. Miren, dice la Escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 1, Samuel 10, 1 Samuel 10:1 dice que tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, refiriéndose a Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre Israel, sobre el pueblo de Israel? Dice la Escritura entonces que Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Por su lado, nosotros leímos que David, Dios le dijo: toma tu cuerno, llena tu cuerno de aceite y ve y unge al que yo te mostraré. Ve a donde los hijos de Isaí de Belén y yo te mostraré. Entonces nosotros vemos en esta situación cómo se dio de que dos tipos de vasijas diferentes fueron usadas para ungir a dos hombres que tuvieron dos comportamientos diferentes. Y aquí entonces yo quiero mostrarle lo que podría ser como una redoma. Miren, este envase es como una redoma. Es una vasija que tiene el fondo más ancho, la boca, la abertura más estrecha. Eso es una redoma. El redoma se tiene como la vasija que regularmente pues usted tiene para ungir, para usar el aceite en el templo. Lo usaban
los sacerdotes, lo usaban el pueblo de Dios. Pero si nosotros vemos entonces la vasija donde estaba contenido el aceite con que se ungió a David, nosotros entonces vemos que la escritura dice que Dios le dijo, ve y toma tu cuerno. Este es un cuerno, el shofar es el cuerno. Se usaba también para llenarlo de aceite y para ungir. De hecho, en el tabernáculo había un cuerno para el aceite de la unción. Entonces, si usted se fija la diferencia entre el redoma, entre el cuerno, aquí hay poco aceite, poca cantidad de aceite. Aquí el cuerno, mucha cantidad de aceite. Entonces, en la medida, hermanos, déjenme colocar esto aquí de nuevo, en la medida en que se usa el redoma o se usa el cuerno de la unción, pues en esa misma medida está la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a analizar entonces qué sucedió con la vida de cada uno de ellos. Vamos a vernos nosotros en un espejo, vamos a reflejarnos nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, y ver nuestro caminar y ver nuestro accionar. Y nosotros entonces decir, ok, mi medida es de redoma o mi medida es de la cantidad del cuerno del aceite. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, otro aspecto que me llamó la atención en este mover de Dios al usar estos dos hombres fue la ocasión cuando ocurrió el ungimiento de cada uno de esos hombres. Fíjense, en el capítulo 9, versículo 26, 25 y 26 de Primera de Samuel, se está refiriendo al ungimiento de Saúl. Si leemos, dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl, refiriéndose a Samuel, al profeta, en el terrado. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Y luego se levantó Saúl, salieron ambos, él y Samuel. Y dice el 27, y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Entonces en el 10:1 dice, entonces tomando Samuel una redoma del aceite, la derramó sobre su cabeza. Entonces, esta fue la ocasión. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes estaban allí? Si nosotros vemos lo que ocurrió con David cuando fue ungido, dice la escritura que David en el 16:16 dice que allí el Señor le había dicho a Samuel, ve a Isaí de Belén y reúne a los ancianos y ve donde aquella familia, donde Isaí, siéntate con ellos. Y dice la palabra que hicieron un almuerzo, hicieron una comida grande y estaban todos los hijos de Isaí, gloria a Dios, pero faltaba uno, faltaba David. Y Samuel fue pasando uno a uno, viendo uno a uno, y no eran ninguno de ellos. Mas el Señor le puso en el espíritu a Samuel a preguntar si faltaba uno o no, porque todavía no había sentido que era ninguno de ellos. David estaba en el campo pastoreando las ovejas y lo mandaron a buscar. Entonces David fue ungido porque Dios le dijo, ese es, úngelo. Entonces fíjense en la ocasión. Cuando Saúl fue ungido, venía del monte alto, de la loma, venía con su criado. Dios le dijo, dile al criado que se aparte, ven, y lo ungió a él solo. No habían testigos, no había presencia de familiares, no habían vecinos, no había nadie allí. Mientras que David fue ungido en presencia de mucha gente, en presencia de los ancianos, de los familiares, su papá, su mamá, sus hermanos, los vecinos y todo aquel que se enteró de aquel alboroto que había allí en aquella casa, haciendo una gran comida y una gran celebración. Entonces fíjense cómo cuando Dios unge con el aceite del cuerno, unge para exaltar, unge al hombre, a la mujer de Dios que escoge, para reconocerlo delante de aquellos que a lo mejor pues lo tienen por menos, pues lo tienen por poco. David estaba ya haciendo el trabajo que nadie quería hacer, estaba haciendo el trabajo más pesado, más sucio.
más difícil, entregando su vida, su tiempo, su esfuerzo, arriesgándose en el campo a las fieras que venían por ahí, que querían venir a atacar a las ovejas de su padre, del corral de su padre. Entonces fíjense cómo lo manda a buscar y delante de tanta gente lo exalta. Así mismo, hermanos, gloria a Dios, una distinción también, una distinción especial Dios hace cuando dice, gloria a Dios, cuando dice, dice en el verso, en el capítulo 9:16, dice lo siguiente, gloria a Dios. Dice, mañana a esta misma hora, le dice Dios a Samuel, mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe de mi pueblo Israel. Le dijo, al cual ungirás. Mientras que si nosotros vemos, hermanos, cuando Dios se refiere a David, dice, llena tu cuerno de aceite, y ven que te enviaré a la casa de Isaí de Belén, porque me he provisto de un rey. Cuando se refiere a Saúl, la referencia que Dios hace es, te voy a enviar un varón al cual tú ungirás por príncipe. A David dice, me he provisto de un rey. He visto que cumple los requisitos. He visto que está preparado. He visto que su corazón es un corazón como el mío. Yo lo escojo, yo lo selecciono, yo lo apruebo, yo lo nombro, yo lo exalto. Me he provisto de un rey. Ahí hay una gran diferencia de cuando la cantidad del aceite, de cuando la dimensión, la proporción del aceite con que estamos ungidos es de redoma o es del cuerno del aceite. Y hay otras cosas más que también me llamaron la atención. Me llamó la atención de nuevo con la vasija, el redoma o el cuerno. Miren, esto es algo hecho por los hombres. Esto es algo, una artesanía, un objeto hecho por los hombres. El cuerno es algo natural, es algo que es de un animal. Por lo tanto, hermanos, redoma es unción de hombre. Aceite del cuerno es unción de la mano divina de Dios. Así es que procuremos, hermanos, procuremos determinar cuál es la medida de nuestra unción, con qué nosotros nos vemos, nos visualizamos que hemos sido ungidos, con redoma o con el cuerno del aceite. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahí donde está usted, gócese. Ahí donde está usted, pídale al Señor dirección. Pídale al Señor que le abra el entendimiento, que le dé el discernimiento que necesitamos para este tiempo tan difícil que estamos viviendo nosotros. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo es el Señor. Miren, hermanos, miren. Otra distinción especial que nosotros podemos ver aquí. Dice la palabra que Dios mandó ungir a Saúl como príncipe, mas a David lo escogió como rey. Una distinción, un honor especial. No es lo mismo ser ungido con el redoma que ser ungido con el aceite del cuerno. Amén. En lo que es la monarquía, hay un orden de jerarquía, de autoridad y de rangos. Está el rey, están los príncipes, están los ducados, los marqueses, las condesas, condeses, etcétera. Y están los siervos, están los criados, los escuderos. Hay todo un orden, toda una jerarquía. David fue nombrado rey de Israel. En la jerarquía más alta, el monarca, el que gobierna, el que dirige, el que liderea. Gloria a Dios. Así es que en este tiempo, hermanos, es preciso nosotros preguntarnos, autoevaluarnos y ver cómo hemos sido ungidos, con redoma o con el cuerno. Alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Algo también importante que el Señor me mostraba, hermanos, mientras yo estudiaba esta escritura, es el carácter de aquellos dos hombres, el carácter del redoma y el carácter del cuerno del aceite. Aleluya. Vemos en Saúl que fue un hombre con miedos, con complejos, con temores, con celos, con envidias, baja autoestima. Dice la escritura que cuando
a Samuel, por eso Samuel le pregunta, ¿no te ha ungido Jehová Dios como rey, como príncipe de Israel? Él no se lo creía, por eso él le cuestionó así, porque no lo veía dudoso, lo veía que no estaba como seguro de si Dios lo estaba escogiendo o lo iba a poner en esa posición de tanta relevancia y de tanta importancia. Entonces no tenía valoración propia aquel hombre, no tenía una autoestima, fue celoso, fue envidioso, fue contencioso. Ustedes saben, se airó. Todo lo que hizo aquel hombre, aquel Saúl que fue que fue ungido con el redoma, hermanos, fue un hombre que estaba, el día que lo iban a poner como rey, que lo iban a establecer en el palacio, dice la escritura que estaba escondido entre los bagajes, entre los bultos y las cosas, porque tenía miedo, tenía temores. El redoma, hermanos, es una actitud de temor, es una actitud de nosotros querer escondernos, de nosotros no querer venir a asumir la responsabilidad que Dios nos ha llamado como cristianos y como creyentes. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alábalo, alaba lo que vive, alaba a Cristo en esta hora. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida, deja que el Espíritu Santo te hable. Miren, también otra cosa de Saúl, un hombre ungido con redoma, hizo un voto imprudente. Dice que maldijo al pueblo, la palabra. En una ocasión, cuando tenían que el pueblo batallar, era una batalla, él les dijo, váyanse a un ayuno todos. Hizo un ayuno forzoso para el pueblo. Y don Saúl estaba abajo de un árbol comiendo pan y comiendo miel. Y mientras tanto puso al pueblo a ayunar. Hizo un voto imprudente, dice la palabra. Por lo tanto, la unción con el redoma es un símbolo de imprudencia, de no manejarnos con la prudencia que Dios exige de nosotros como cristianos. Dice la palabra también que Saúl desechó la palabra de Dios, desechó el consejo de Dios. Sabemos, hermanos, que la palabra es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Es probable que usted haya escuchado este mensaje, esta escritura, esta enseñanza en otras ocasiones, pero yo les aseguro que si usted abre su corazón al Señor, si usted abre su mente y usted deja que el Espíritu Santo le ministre, Dios le va a enseñar algo nuevo, Dios le va a ministrar algo nuevo y algo va a cambiar en su vida. Hay cosas que van a ser renovadas, transformadas, cosas que van a ser ungidas con el cuerno del aceite en su vida, en su carácter, en su ministerio, en su casa, en su familia, y en la unción de la redoma quedó atrás. Amén. Dele la gloria a Cristo. Santo es el Señor. Por su parte, David, vemos en el carácter, en la actitud de David, un hombre trabajador, esforzado, valiente, obediente, con coraje, con determinación. Se enfrentó a las fieras, a los osos, a los leones que querían ir a atacar a sus ovejas. Un hombre con un perfil de pastor, estaba pastoreando las ovejas, el que cuida, el que ama, el que protege, el que alimenta, el que levanta, el que guarda. Amén. Gloria a Dios. Ese es el hombre ungido, ese es el creyente ungido con el redoma, con el cuerno del aceite y no con el redoma. Alaba al Cordero, un adorador, un músico. David se deleitaba adorando al Señor, orando y adorando. Ustedes conocen todas las oraciones y adoraciones que hay en la palabra que fueron escritas por David. Y David siempre ponía su confianza en Dios. Saúl, hombre de redoma, creyente de redoma, pone la confianza en sí mismo o en los hombres. Saúl, dice la palabra, que le dijo al gigante cuando lo enfrentó: tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, con todas las armas que tú quieras venir, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Jehová te ha entregado hoy en mis manos. No yo te tengo en mis manos, no yo con mi poder y con mi sabiduría te tengo y lo sé todo y puedo vencerte. No, Jehová Dios te ha entregado hoy en mis manos. Fíjense la diferencia, y así mismo fueron los resultados, hermanos. Así mismo es en nuestra vida espiritual. Así es aquel creyente cuya medida de la unción es una medida de redoma y no una medida del cuerno. Sabemos que David buscaba el rostro de Dios y cuando le falló a Dios, vino arrepentido, humillado, quebrantado y pedía perdón. Saúl, por su parte, la actitud, la altivez, la arrogancia,
no le dejaba humillarse delante de Dios. Muchas veces, hermanos, estamos viviendo una actitud de redoma como creyentes. Estamos en el pueblo de Dios y estamos siendo cristianos de redoma, con ese carácter que Saúl pues demostró, con esa misma actitud, con ese mismo accionar, con ese mismo caminar y decisiones que Saúl tomó. Muchas veces nos encontramos nosotros en el pueblo de Dios haciendo lo mismo. Por eso es tiempo, y es el tema de este mensaje hoy, de revisarnos, hermanos. Es tiempo de, como iglesia, como individualmente, como creyentes, nosotros revisarnos y saber en qué medida estoy, en qué nivel espiritual estoy. David era un hombre que no era influenciable por el pueblo, por aquellos que no tenían temor de Dios. Saúl se dejaba influenciar. Es más, cuando Saúl supo que David iba a enfrentar al gigante, usted sabe lo que le dijo: ponte mi armadura, ponte mi vestidura. Y David le dijo: no, yo no necesito eso. Yo tengo al Dios Todopoderoso. No se dejó influenciar poniéndose la armadura, la investidura del otro. Muchas veces nos dejamos influenciar, muchas veces nos ponemos la armadura del mundo, muchas veces nos ponemos la armadura de los hombres y mujeres que no son de Dios, que no tienen función, que no tienen una vida espiritual ordenada delante de Dios, y son influencias nuestras y nos dejamos influenciar. La iglesia está lamentablemente influenciada por armaduras de afuera, armaduras que son de redoma. Dios quiere llamar la atención hoy a su pueblo, hermanos. Esto es serio, lo que Dios nos quiere decir es muy serio, es una cosa muy seria. Así que yo espero que cada uno de nosotros tomemos esa actitud de reflexionar sobre lo que Dios nos está hablando hoy. ¿Redoma o el cuerno del aceite? ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es mi medida? Si tú le preguntas a Dios, yo sé que Él te va a hablar, yo sé que Él te lo va a revelar, porque Dios quiere que su pueblo pues pase a un nivel espiritual mayor, se ha promovido a un nivel de espiritualidad, de madurez mayor. Hay otra cosa, hermanos, que también me llamó bastante la atención, y fue el momento en que se hizo la impartición del Espíritu Santo. Fíjense, dice la Escritura, y ustedes lo pueden leer, eso, todo eso está en ese primer libro de Samuel, que después que Samuel estuvo ese encuentro con Saúl, le dijo: bueno, mira, vete por aquí, te vas a encontrar con esto, vas a sentar, vas a pararte allí, vas a hacer aquí, vas a llegar allá. Le dio una serie de instrucciones y dijo: y después de esto, entonces va a venir el Espíritu Santo sobre ti. Mientras que con David, hermanos, dice la palabra que ahí mismo, desde aquel día, gloria a Dios, vino el Espíritu Santo sobre David. La presencia de Dios vino sobre David. Fue lleno de la presencia y del poder de Dios. Aunque no estaba todavía establecido como rey, pero ya era delante de Dios un rey. Ya era delante de Dios un hombre de Dios, un siervo del Altísimo. Amén, gloria a Dios. Así es que redoma versus el cuerno del aceite, la impartición ocurre o luego o inmediatamente. ¿Cómo ha sido la tuya? ¿Ha sido para luego o ya tienes la unción? ¿O ya eres una mujer, un hombre de Dios maduro, un hombre de Dios transformado, un hombre de Dios apartado, santificado para Dios, que ama las cosas de Dios, que te deleitas con hacer las cosas de Dios? Una pregunta para que nosotros reflexionemos. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Hay algo también que me llamó poderosamente la atención, hermanos. Dice la Escritura que luego de que David fue ungido, luego de que sucedieron estas cosas, dice que Samuel no volvió a ver nunca más a Saúl. Saúl se desapareció de la vista de todos, del profeta, del pueblo, de sus amigos, de todo el mundo, de everybody. Saúl se desapareció. ¿Qué significa esto, hermano? Dios quiere llamarnos la atención. Todo lo que tenga que ver con una actitud de redoma en nuestras vidas tiene que desaparecer de nosotros. Dios quiere que desaparezca de la vista de nosotros acciones, actitudes, decisiones que a Dios no le agradan, pueblo de Dios.
cosas que estamos haciendo del hombre viejo, un caminar que no es camino recto. Dice la palabra que Dios levanta calzadas de santidad para que nosotros caminemos en rectitud. Y nosotros debemos ser agradecidos de Dios, debemos ser temerosos de Dios y caminar por esa calzada que Dios nos levanta, porque es para bien, es para camino de bien, es para que nos vaya mejor que lo que nosotros humanamente pensamos. Amén. Yo quiero que tú sigas ahí donde estás y que sigas pidiéndole al Señor que te revele en este día, que te revele en este momento cuáles son esas áreas, cuáles son esas cosas que tienes que cambiar, porque siempre tenemos cosas para cambiar. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gócese en el Señor. Hermanos, la unción del cuerno del aceite va a provocar la que tenía David, la que tú y yo debemos tener, va a provocar celos, enojo, envidia, contienda, lo que provocó en Saúl. Va a provocar eso en los hombres y mujeres de Dios que están determinados a tener una medida de unción del cuerno del aceite. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Cuál es el motivo de que vengan todos esos levantamientos y toda esa oposición y toda esa lucha? Porque es que al que Dios unge con la medida del cuerno del aceite, miren hermanos, tiene el respaldo de Dios. Puede levantarse lo que sea, pero es hombre que habla palabra de fe, es mujer que habla palabra de fe, es creyente determinado, con una gran determinación, con coraje de guerrero para matar gigantes, para enfrentar a los demonios, para santificarse, para renunciar a las obras de la carne. Amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Le dijo David a David cuando se enteró que había un filisteo o los filisteos estaban molestando al pueblo. Dijo David: ¿quién es este incircunciso que se ha levantado contra los escuadrones del Dios viviente? Y fíjense cómo habló palabra de fe, de coraje y de confianza en Dios. Puso a Dios primero, que se ha levantado contra los escuadrones del Dios viviente. No dijo contra mí, ni contra mis hermanos, ni contra el pueblo. Y saben que hasta su propio hermano y los amigos se burlaron de él. Como que les reprocharon y le dijeron: ¿quién eres tú? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas que estabas pastoreando en el desierto? Las dejaste solas, como quien dice, vete a hacer lo tuyo. ¿Y quién mató a Goliat? David. Por lo tanto, hermanos, cuando la unción tuya tiene la medida del cuerno del aceite, van a venir todo ese tipo de oposiciones, van a venir todo aquel que se opone a lo que tú estás haciendo para agradar a Dios y a las cosas que Dios te llama a hacer, que necesariamente pues tienen que confrontar a muchos, porque cuando la luz viene a las tinieblas va a haber confrontación, va a haber muchas situaciones en las que nosotros vamos a tener que luchar, pero Dios nos va a respaldar. Así es que, amados hermanos, amadas hermanas, para ir concluyendo sobre lo que es esta reflexión a la que el Señor nos ha llamado hoy, si Dios nos ha traído a hacer este tipo de comparaciones es por algo, es porque quiere que nosotros mismos hagamos este análisis, que nosotros mismos hagamos esta reflexión. El Señor, hermanos, nos ha llevado a este tiempo, nos ha permitido estar en este tiempo de recogimiento, de aislamiento, de apartarnos. Es para algo debe suceder. Dios quiere hacer algo distinto en nosotros. No podemos volver a ocupar los bancos en la iglesia igual a que como estábamos 3 meses anteriores. Debe haber en nosotros un cambio, debe haber una medida diferente de la unción en la que Dios ha depositado en ti y en mí, y en la que Dios espera que nosotros actuemos. Amén. Así es que preguntémonos: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis acciones, mi accionar? ¿Cuál es mi entrega? ¿Cuál es tu entrega? ¿Cuál es tu santidad? ¿Cuál es tu nivel de espiritualidad y de madurez que tienes? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cuál es la obediencia con que estás viviendo la palabra de Dios? ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Estamos viviendo a nuestra manera o estamos viviendo haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué tan involucrado estoy yo en las cosas de Dios? En lo que Dios me llama a hacer. ¿Quiero seguir buscando las asnas como andaba Saúl, o me voy a enfocar? ¿Me estoy escondiendo detrás de los bagajes cuando Dios me llama a un trabajo, a un ministerio, cuando Dios me llama
a presentarme a hacer algo o voy a hacer la voluntad de Dios? Así es que todas esas actitudes, Dios te dice en este día, hermano, que tenemos que apartarlas, tenemos que borrarlas, tenemos que nosotros provocar a que Dios diga, wow, este fue ungido con el redoma, pero yo lo voy a promover, lo voy a llevar a una unción con el aceite del cuerno. Le voy a impartir una mayor proporción, una mayor unción, una mayor presencia de mí. Lo voy a usar para cosas grandes porque veo un corazón determinado, veo un corazón deseoso, veo un corazón, oh gloria a Dios, que quiere, que anhela servirme. Ese es el corazón que Dios está viendo en ti. Eso es lo que el Señor quiere hoy que tú te preguntes. Unción del cuerno del aceite que da poder al creyente, sobrenatural. Dice David, aumentará mi fuerza como las del búfalo. Unción del aceite, gloria a Dios, que nos deja ser vigoroso en la vejez, que nos hace crecer como la palmera, como el cedro, aleluya, del Líbano, gloria a Dios. Esa es la unción que Dios está buscando en ti, que dé frutos, que dé buenos frutos, que agrades a Dios, que los demás se vean impactados por esa unción que hay en ti, por esa presencia de Dios. Santo es el Señor. La redoma es mano del hombre, la unción es poder de Dios divina. Gloria al que vive y reina para siempre. El redoma, la unción con el cuerno es renovación, es una experiencia nueva con Dios. Dios quiere llevarte a una nueva experiencia, a un nuevo mover, a un nuevo caminar, a un nuevo nivel. Dios te está hablando a alguien. Santo es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es unción para matar gigantes, es unción para exaltarte, es unción para llevarte a pueblos y ciudades. David fue rey de Judá y luego Dios le entregó a toda Jerusalén, toda una nación. Dios te quiere entregar cosas más grandes, pero si la unción con la que tú estás viviendo es de la medida del redoma, no va a poder hacerlo, lamentablemente. Si no está en tu corazón el anhelo, el deseo de cambiar, el deseo de sincerizarte más, de comprometerte más con las cosas de Dios, lamentablemente no vas a poder recibir lo que Dios tiene guardado para ti. Saúl a lo mejor era un hombre que tenía el perfil adecuado para el pueblo, era alto, era puesto, era carismático, era famoso, tenía muchos amigos, tenía muchos likes a lo mejor en su Instagram, en su Facebook o whatever, pero David tenía con él al dueño de los likes. Tú y yo tenemos al dueño de los likes, no dependemos de la percepción de nadie, no dependemos del que dirán, no dependemos de estatus, dependemos de la gracia de Dios. Amén. Así es que pon tus fuerzas, pon tu corazón, pon todo tu ser, pon toda tu determinación a buscar con sinceridad las cosas del Señor y verás que la gloria de Dios vendrá sobre tu vida y sobre tu casa y sobre tu familia. La unción que Dios quiere es unción de la medida del cuerno del aceite, hermanos. Esa es la unción que Dios quiere y que Dios ha soñado para todos sus hijos. Amén. Así es que olvídate del redoma, pon eso aparte, guárdalo, sácalo de tu vida. Dios quiere llevarte a un plano distinto. Dios quiere pastorearte en las alturas, hermano. Pueblo Filadelfia, Dios quiere pastorearnos en las alturas. Escucha bien eso. Porque la redoma es esa vida espiritual mediocre que Dios quiere que nosotros nos desprendamos de ella. Es esa vida espiritual seca, árida, huesos secos, espíritu seco. Eso es lo que representa una unción con la medida del redoma. Y tú no quieres eso. Tú no quieres ser parte de una iglesia muerta, de una iglesia desabrida. Dice que somos sal de la tierra nosotros. Amén, gloria a Dios. Es esa unción que el cristiano no madura, que su mente no ha sido renovada. Esa es la unción del redoma que Dios te está diciendo hoy. Quiero que la saques, quiero que la partes. Es esa unción del cristiano que se acomoda, acomodado en una vida espiritual simple, en una vida espiritual en las llanuras, como Lot, que se fue a las llanuras, se acomodó en las llanuras. Santo es el Señor. Pero Dios quiere una vida espiritual de más entrega.
Dios quiere una vida espiritual de más entrega, no una vida de redoma, que es una vida desordenada, que es una vida de desobediencia, que es una vida en la que no queremos sujetarnos a la palabra, a la doctrina sana del Señor, a la autoridad de Dios, a la autoridad del liderazgo. No queremos sujetarnos. Eso es el redoma. Dios quiere que cambies esa mentalidad, cambies eso, porque el redoma te lleva a tener malas influencias, como vimos que David no se dejó. El redoma es a lo mejor ese amigo que no te conviene, es ese noviazgo, es ese matrimonio desordenado que Dios te ha dicho, ponlo en orden y tú lo has postergado por mucho tiempo. Es esa acción que Dios te ha dicho, esa área de tu vida que Dios te ha dicho, tienes que cambiar, te lo ha dicho ya muchas veces, te lo ha hablado con la pastora, con los hermanos, en sueños, con la palabra, de muchas formas, y hemos nosotros dejado a un lado, hemos desobedecido, hemos rechazado la palabra de Dios. Eso fue lo que le pasó a Saúl, que Dios le hablaba y lo guiaba y lo trataba de llevar, y Saúl rechazó el consejo de Dios. Entonces, hermanos, en este día yo quiero que tú entiendas lo que Dios quiere hablarte como iglesia. Yo quiero que tú entiendas que David asumió esa responsabilidad de la medida de la unción que le estaba siendo impartida con el cuerno del aceite. La asumió y representó a Dios dignamente. Sabemos que falló, pero sabemos que también se arrepintió, como dijimos ya hace un tiempo. Pero David decía, mas yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová. ¿Estás tú como olivo verde en la casa de Jehová? ¿Estamos nosotros así? ¿Nos sentimos así o nos sentimos como olivo seco? El olivo verde da muchos aceites, da mucho fruto. Ese es el tipo de cristiano que Dios quiere. Ese es el tipo al que Dios hoy te quiere llevar, el tipo de unción al que Dios te quiere llevar, de poder, de autoridad, de sabiduría, de ciencia, de conocimiento de la palabra. Aleluya, gloria a Dios. Así es que ahí donde estás, órale al Señor y dile, Señor, lléname de tu gloria, lléname de tu gloria. Yo quiero tener esa gloria, yo quiero tener esa presencia. Quebranta en mí las cosas que no te gustan, quema, saca, pero hay que tener el deseo, hay que tener la disposición de hacerlo. Si no tenemos nosotros en nuestro corazón ese deseo de hacerlo, no van a ocurrir las cosas, hermanos. Así que en este día yo te quiero dejar, hermanos, con una escritura muy corta, para que nosotros reflexionemos. Miren, dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel, donde hemos estado hoy reflexionando, 28, que en una ocasión Saúl se llenó de miedo, se turbó su corazón, había muchos temores porque venía el enemigo, los filisteos venían a atacar al pueblo. Saúl era el rey, no sabía qué hacer. Dice la palabra que Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Oiga lo delicado que es mantenerse en una vida de un caminar como la medida del redoma. Mas, sin embargo, dice la palabra en 1 Samuel 19 que David se conducía prudentemente en todo y Jehová estaba con él. Nosotros podemos ver entonces el premio de nosotros querer tener una unción con la medida del aceite del cuerno. Mientras que David fue amado por todos, dice la palabra, a Saúl hasta Dios mismo lo rechazó. Porque la palabra dice que Dios lo rechazó, dice que se apartó el espíritu de Dios de él, mas de David no menciona que el espíritu se apartó, sino que siempre se mantuvo con esa unción. Así es que ahí donde está, yo quiero orar por ti ahora en este momento, para darle las gracias al Señor y para orar para que el Espíritu Santo haga en ti lo que Dios ha querido
con enviar esta palabra. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos la honra, la gloria y el honor. Gracias, Señor, ahí donde está cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, yo te pido que seas tú derramando el aceite del cuerno, Señor, que seas tú ungiendo su cabeza, Señor, con aceite fresco, que seas tú quemando, transformando, Señor, renovando la mente, los corazones, oh bendito Dios, trayendo un mover nuevo, Señor. Oh, todo espíritu seco, Señor, todo hueso seco, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que tú traes ahora en este momento un caminar nuevo, un viento fresco, brisa fresca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús declaramos que toda actitud de redoma, toda envidia, todo chisme, toda contienda, toda murmuración, todo hacer cosas, Señor, que no te agradan a ti, sea quemado, sea sacado de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Padre, mira tu iglesia, mira tu pueblo Filadelfia, una iglesia, Señor, que tú amas, una iglesia que tú te desvives, Señor, por ella, que así haya en nuestros corazones, Señor, el deseo de servirte, el deseo de nosotros ser una iglesia unida, una iglesia en obediencia a la palabra, Señor, una iglesia que tú puedas decir, esta es mi iglesia, esta es una iglesia sin manchas y sin arrugas, esta es una iglesia que vive con la unción de la medida, oh gloria a Dios, del aceite del cuerno. Iglesia Cristiana Filadelfia, Dios te bendiga, Dios te guarde y piensa en esto, ¿cuál es la medida de tu unción? Es tiempo de revisarla. Bye bye.